Revelado. El increíble momento en que el millonario se encontró con la verdad en su pantalla. Santiago, con solo 28 años, se encontraba en una gira interminable entre la opulencia de la firma y los recuerdos de su vecindad colorida en Tacubaya. La oferta de trabajo que había recibido era un sueño hecho realidad, una oportunidad para salir del barrio y dar a sus padres la vida que siempre habían anhelado. Sin embargo, su emoción se convertía gradualmente en ansiedad, una sombra que crecía en su pecho. Era un chico de barrio, un ingeniero agrónomo que había estudiado a base de sacrificios, y ahora se enfrentaba a un mundo donde el dinero y la influencia dictaban el tren. Mientras caminaba por los pasillos de mármol de la oficina, se sentía como un pez fuera del agua. Las conversaciones entre ejecutivos resonaban violencia, cargadas de ambición y desdén por aquellos que estaban debajo de ellos. Las miradas frías de sus colegas pesaban sobre sus hombros, y aunque había logrado ser parte de esa élite, no podía quitarse el estigma de ser el chico de barrio. La intensificación de su situación lo envolvía como una niebla densa e impenetrable. ¿Soy realmente lo suficiente?, se preguntaba en silencio mientras se sentaba en su escritorio, la pantalla de su computadora iluminando un documento con un análisis de su más reciente investigación. Sin embargo, en medio de la carga de trabajo, comenzó a atascarse en una revelación inquietante. Su firma estaba implicada en prácticas corruptas que afectaban a los campesinos de su pueblo. Un nudo se formó en su estómago. La lucha de su familia lo golpeaba con fuerza, interrumpiendo su ambición. Su realidad se centraba en comprobar su valía, pero lo que encontraba reflejaba una verdad sombría. El peso de la realidad y la influencia de su mentor comenzaron a chocar en su mente. La honradez es un camino solitario a veces, pero no estás solo, Santiago, recordaba las palabras del anciano ingeniero, quien había estado navegando por el turbulento mar de la ética durante más de 3 décadas. La pequeña cocina, donde el aroma del frijol flotaba, representaba un rincón de seguridad en medio del caos, pero la amenaza del poder lo rodeaba, una atmósfera cargada que lo hacía cuestionar su determinación. Mientras sus colegas sonreían y celebraban fiestas, él se congelaba ante el dilema moral que amenazaba destruirlo. ¿Debería guardar silencio y mantener su trabajo, o arriesgarse a hablar y desenterrar lo que había sido enterrado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia creció dentro de él, un torrente de pensamientos y emociones. La noche previa a la conferencia, su mente se desbordaba de dudas. El momento crucial estaba a la vuelta de la esquina. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a su decisión. Su corazón palpitaba con fuerza cuando se imaginaba ante aquellos rostros imponentes. Habría suficiente coraje en su interior para revelar el escándalo. En el fondo, sentía que el sacrificio de sus padres, la lucha de sus amigos, todo su pasado lo empujaba hacia adelante, desafiándolo a actuar. En el instante de antes de pronunciar su discurso, el silencio de la sala lo envolvió. La vista se centró en su computadora, en el gráfico que representaba la corrupción. Si se atrevía a hablar, no solo arriesgaría su carrera, sino también su propio ser. La historia de su vida iba a colisionar con el poder, y él tenía que decidir si su voz podría romper las cadenas de injusticia, o si sería el siguiente en ser silenciado. ¿Logrará cambiar el futuro de su comunidad, o se convertirá en la próxima víctima de un sistema implacable? El eco del silencio lo envolvía como una losa pesada. Santiago podía sentir la presión en su pecho, como si cada palpitación advertida estuviera tratando de recordarle el peso de su decisión. Se aclaró la garganta, y aunque su voz temblaba, hizo frente a la audiencia que lo observaba con curiosidad. Presentes estaban los socios más poderosos de la firma, y el compás de su vida pendía del hilo de su valentía.
La respiración se le hizo un nudo, una mezcla entre terror y determinación. Me gustaría hablar sobre el análisis que hemos estado realizando, comenzó, atrapando la atención de sus colegas. Sin embargo, las palabras pesaban como plomo en su lengua. Cada frase era un laberinto de conflictos internos. En su mente rondaba la imagen de su madre, su padre, las noches de lucha y los sacrificios que habían hecho por él. En ese instante, recordó las historias de sus vecinos en Tacubaya, quienes habían perdido todo a causa de decisiones deshonestas. Esa imagen se agigantó frente a su espíritu. La presentación fluía en sus notas, pero cada punto parecía estar en desacuerdo con la voz que clamaba dentro de él. ¿Cómo podía exponer a sus superiores, aquellos que le ofrecieron una oportunidad que muchos en su entorno jamás tendrían? Pero la verdad se apresuraba a salir, una corriente de sinceridad que lo podía arrastrar a la ruina o a la redención. Al mirar los gráficos en la pantalla, se sintió en la cima de una colina, observando el abismo del qué dirán y el rechazo que podría cosechar. Mientras la sala empezaba a murmurar, Santiago comprendía la dualidad de su fuerza y su debilidad. Lo que conocería de sí mismo sería más importante que cualquiera de las miradas que ahora le dirigían. La información y las prácticas que hemos estado usando están perjudicando a los campesinos que se ven obligados a hacer sacrificios aún mayores por nuestras ambiciones. Las palabras brotaron de su boca, una mezcla peligrosa de fervor y miedo. Los murmullos se intensificaron, y sus colegas se intercambiaban miradas de incomprensión y desprecio. Pero Santiago mantuvo su mirada firme. Sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que había empezado como un nuevo capítulo en su vida se estaba convirtiendo en un viaje hacia una tremenda confrontación con sí mismo. ¿Realmente aceptaría las repercusiones de lo que había dicho? En medio del caos que se desataba, comenzó a descifrar sus propias ambiciones. No solo se trataba de su carrera, se trataba de su legado, de cómo algún día sería recordado, si es que lograba salir de esta encrucijada. La firma, que representaba la opulencia que siempre había deseado, también simbolizaba el desprecio hacia aquellos que habían luchado para subsistir. Una oportunidad se dibujó en su mente, una que podría cambiar su narrativa personal. Su ingenio podría transformarse, no solo en la defensa de su comunidad, sino en parte de la solución a los problemas que los envolvían. Santiago comenzó a idear cómo podría usar su conocimiento para diseñar un plan que combinara su trabajo con el desarrollo de iniciativas en el campo, asegurándose de que el bienestar de sus campesinos nunca se convirtiera en un sacrificio. Pero la reacción de la audiencia siguió resonando, con explosiones de incredulidad y agresión, haciendo que su determinación temblara al borde de la fatiga. Había organizados que se burlaban de su impulso ético, tratando de acallarlo, mientras el miedo a la represalia empezaba a cruzar su mente con fuerza. Santiago sintió que el escenario se le escurría de las manos, y la duda comenzaba un asedio en su interior. El momento decisivo que podría definir su futuro se estaba formando rápidamente. La tensión era palpable. El camino se bifurcaba, y él tendría que decidir cuál sendero tomar. En ese instante crucial, el eco de su pasado resonó en sus oídos, y un pensamiento claro se estableció. ¿Sería capaz de transformar ese miedo en acción, o dejaría que el miedo lo consumiera por completo? La decisión estaba en el aire, en esa delgada línea que separaba sus sueños de la realidad. Una figura emergió entre la multitud. Lo miraba con desdén. La voz resonó. ¿Crees que puedes hacer cambiar la mentalidad de gente como nosotros? Una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios, y Santiago entendió que ya no era solamente su futuro lo que estaba en juego. Se trataba de un enfrentamiento donde la verdad se retaba a sí misma frente a las mentiras más poderosas. Toda la fuerza que había conseguido hasta ahora pulsaba en su interior. El sudor le empapaba la frente mientras se preparaba para la confrontación que definiría su camino. Podría encontrar el valor para seguir adelante, desafiando no solo a sus superiores, sino también sus propios demonios internos. El aire se llenó de expectativa, y Santiago tomó una pausa que podría ser la última antes de su respuesta. La atmósfera se volvía cada vez más densa, a medida que Santiago sentía las miradas inquisitivas de sus superiores.
Su corazón palpitaba en un ritmo frenético, pero dentro de él, una chispa de resolución empezaba a brotar. La figura que había cuestionado su valentía permanecía inmóvil. Su expresión se mantenía en una burla arrogante, alimentando su determinación. ¿Cambiar la mentalidad de gente como ustedes?, replicó Santiago, el temblor en su voz desapareciendo. Tal vez no pueda transformarlos a ustedes, pero sí puedo abrir la puerta a un futuro donde el bienestar de otros no sea un sacrificio por el beneficio de unos pocos. Las palabras fluyeron de sus labios con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. Lo que antes eran titubeos ahora se tornaban firmes declaraciones. Comprendía que no se trataba solo de su futuro, sino de una realidad mucho más amplia. Su mente se llenó de posibilidades a medida que su discurso se afianzaba. No solo estaba exponiendo verdades incómodas, estaba dando voz a lo que siempre había creído, lo que su madre, su padre, le habían enseñado. La lucha por la equidad y la justicia formaban parte de su esencia. El murmullo en la sala se transformó en un silencio frío, y Santiago sintió que un nuevo sentido de propósito lo envolvía. Ya no era un novato entre sus colegas, era un agente de cambio, dispuesto a desafiar la estructura corrupta que había llegado a aceptar pasivamente. Este era un punto de inflexión. En ese momento revelador, la imagen de su infancia emergió vívida, los rostros preocupados de los campesinos que había conocido, las historias de sacrificios y pérdidas. Eran esos rostros los que lo guiaban ahora, en lugar del miedo a perder su estatus. Mientras seguía hablando, empezó a esbozar su plan, una combinación ambiciosa de estrategias de negocios y responsabilidad social. Expuso cómo las prácticas que habían llevado a la firma al éxito indiscriminado podían reconfigurarse para fomentar el desarrollo sostenible y la equidad. Presentó un modelo que podía beneficiar a los campesinos y, en el proceso, mejorar la reputación de la empresa, convirtiendo el miedo en una poderosa herramienta de conexión. La risa burlona se transformó en tensiones visibles entre sus colegas. Algunos parecían atrapados entre la incredulidad y el asombro, mientras otros, aún desafiantes, comenzaban a murmurar entre ellos, cuestionando la locura de Santiago. Uno de los socios más influyentes, con voz gruesa y firme, interrumpió. ¿Realmente piensas que construir un negocio sobre buenos sentimientos cambiará algo aquí? Su risa era punzante, destinada a minimizar la idea, pero en lugar de replegarse, Santiago se plantó firmemente. Es hora de que la firma reconozca que su futuro depende de la colaboración, no del desprecio. Si no cambiamos, nos convertiremos en el eco de una era pasada, irrelevantes ante un mundo que busca integridad y autenticidad. La sala estaba quieta. Cada palabra que pronunció lo acercaba más a una realidad en la que su voz resonaba no solo en sus propios oídos, sino en los de aquellos que lo rodeaban. El reflejo de sí mismo en sus colegas comenzaba a cambiar. Sin duda, la batalla sería feroz. Pero si lograba conectar con algunos, quizás podría sembrar la semilla del cambio. Con su mente ahora centrada, Santiago dejó que las emociones fluyeran hacia su discurso. No eran solo argumentos fríos, eran un llamamiento a la humanidad, a dejar atrás viejos paradigmas. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante duda emergió. ¿Qué sucedería si lograba el apoyo de algunos pero fallaba en convencer a los más poderosos? ¿Podría la misma firma que le dio todo convertirse en su peor enemigo? La tensión se palpaba en el aire, como un hilo afilado, y solo había una manera de seguir adelante. Santiago sabía que, al finalizar su presentación, sus decisiones no solo definirían su carrera, sino que también determinarían si había forjado el camino hacia una nueva vida o sellado su destino en la oscuridad de lo que pudo haber sido. La figura burlona lo acechaba aún en la penumbra, y era posible que su mayor adversario estuviera en su interior. La confrontación estaba lejos de haber terminado, y el juego apenas comenzaba. Santiago inhaló profundamente. El eco de la verdad resonaba, y su momento había llegado. La sala, antes impregnada de burlas y murmuraciones, ahora reverberaba con un silencio que Santiago podía casi tocar. Su corazón latea con fuerza, pero había un nuevo ritmo detrás de ese golpe. La determinación. Cada palabra proferida durante su discurso,
lo había llevado a un umbral donde no solo se enfrentaba a sus colegas, sino a la versión de sí mismo que había permanecido silente durante demasiado tiempo. Con cada mirada escaneando su cuerpo, Santiago se sintió como un gladiador ante el público que aguardaba con ansias el desenlace de la contienda. Se preguntó si los demás podían ver la lucha interna que pasaba por su mente. ¿Por qué había tardado tanto en atreverse a hablar? Las historias de injusticias que había escuchado en su infancia regresaban a darle fuerzas, llenándolo de una energía desconocida. Era el momento de actuar en honor a ellos, a la memoria del sacrificio de su gente. Esa convicción lo llevó a esbozar una nueva estrategia, un enfoque más asertivo. Propuso establecer un grupo de trabajo dentro de la empresa, donde aquellos con ideas similares pudieran contribuir. La idea de crear una cultura de innovación, donde se priorizara la responsabilidad social, resonaba en su mente como un tambor de guerra. Era su oportunidad de luchar no solo por los demás, sino por sí mismo. A medida que comenzó a delinear esta estructura, la burla en el rostro de sus superiores se disolvió lentamente, reemplazada por miradas de curiosidad y desconfianza. Santiago podía sentir el rechazo, pero también aquellos destellos de interés. Había lanzado un ancla poderosa y estaba ansioso por ver si había alguien dispuesto a seguirlo en esta travesía. Construir una empresa sobre los principios de integridad y bienestar puede parecer utópico, continuó, cada vez más seguro de sí mismo. Pero la historia nos ha demostrado que aquellas que no se adaptan a los tiempos desaparecen. Necesitamos colocar a las comunidades en el centro de nuestras decisiones, no al margen. Esto resonó con parte de la audiencia, y podía notar algunas cabezas asintiendo levemente. Esa pequeña señal era todo lo que necesitaba. Era un comienzo. Sin embargo, la voz gruesa e imponente del socio más alto retumbó en el aire. ¿Crees que los clientes se preocupan por la forma en que hacemos dinero? ¿Vamos a sacrificar nuestra rentabilidad por sueños? Esta es una empresa, no un refugio. El tono agresivo era como un balde de agua fría. La mirada escéptica lo retó, pero Santiago, ahora más consciente de su desafío, decidió no dejar que eso lo intimidara. Lucremos entonces, pero hagámoslo con dignidad. Es posible ser rentables y responsables al mismo tiempo. Y si no lo creen, empecemos a perder el miedo a lo nuevo, respondió, y con eso encendió un fuego dentro de sus colegas. Algunos estaban confusos, pero otros parecían contemplar la realidad que él proponía. La batalla por su futuro, sin duda, se desataría en su interior entre la avaricia y la empatía. Santiago sintió una punzada de nerviosismo, pero también una aguda claridad. No podía simplemente enfrentar a sus adversarios, necesitaba persuadirlos. Era más que una cuestión de éxito personal. Era su moralidad en juego. Comenzó a imaginar el futuro, su propio nombre como un referente de un cambio necesario. Mientras el tiempo avanzaba, la incomodidad en la sala se volvió palpable. Sabía que las opiniones estaban divididas, pero también que algunos comenzaban a alinearse con sus ideas. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad era intensa. Cada segundo se cargaba de peso. Si no lograba conectar con los escépticos, su lucha podría ser en vano. De repente, una sorprendente oferta viene a su mente: presentar un caso tangible, un proyecto piloto que demostrara que su propuesta podía funcionar. Un modelo que uniera los sueños de ayudar y el pragmatismo de generar ingresos. Pero, ¿cómo lograrlo sin arriesgarlo todo? El dilema creció como una tormenta dentro de él. Ahora, su pensamiento se enfocaba en cómo concretar esa idea, cómo forjar alianzas incluso entre los más reacios. Esa sería su victoria. El momento había llegado. Con el corazón en la mano y la mente agitada, decidió que era hora de actuar, pero no podía hacerlo solo. La respuesta a sus preguntas podría determinar su futuro dentro de la firma. La tensión seguía aumentando. El eco de su verdad se dividía entre riesgos y recompensas. Suspiró profundamente y se dispuso a hablar, cuando una nueva voz, inesperada, cortó el aire. «Estoy dispuesto a escuchar tu propuesta». Santiago giró su mirada, sorprendido, mientras el peso de la decisión comenzaba a caer más lentamente en su conciencia.
La batalla recién comenzaba, o realmente podía haber una oportunidad real en este camino. Santiago sintió que el aire se volvía más denso. La voz que había interrumpido su pensamiento no solo significaba una oportunidad, era también un desafío. Consciente de que tenía una audiencia más atenta que nunca, sus pulsaciones se agitaron, haciendo eco del sutil empuje del momento. Miró al emisor de esas palabras. Era Raúl, un hombre conocido por su escepticismo y competitividad. Sería peligroso tomar su interés a la ligera, pero no había tiempo para el miedo. Debía aprovechar aquel hilo de curiosidad para tejer una red de apoyo. Asumamos un reto, empezó Santiago, su voz más firme que antes. Imaginemos un proyecto que pueda unir nuestros intereses económicos con un propósito social. Piensen en la propuesta que genera no solo beneficios para la empresa, sino también para quienes nos rodean. Propongo un modelo que se centre en la sostenibilidad, con un programa piloto que destine un porcentaje de nuestros ingresos a la formación de habilidades en comunidades vulnerables. La sala pareció absorber sus palabras como un murmullo de viento en un desierto. Todos parecían estar sopesando la idea. Santiago se sintió como un alpinista en la cúspide de una montaña, pero sabía que el descenso podría ser doloroso si no lograba convencer a los demás. Podríamos iniciar, por ejemplo, con talleres de formación en tecnología que aumenten la empleabilidad de personas jóvenes. Si conectamos nuestro producto a esas necesidades, la demanda crecerá naturalmente. Menos estrés por los costos y más alineación con nuestra ética, continuó, buscando apoderarse del momento. Aún así, la mirada de Raúl no se iluminó con entusiasmo, lo que hizo que un escalofrío de incertidumbre recorriera la espalda de Santiago. La resistencia a su propuesta era palpable, y solo provocó que en su mente comenzaran a surgir dudas. ¿Era realmente esto factible? ¿Qué ventajas podría ofrecer a cambio de un compromiso tan arriesgado? ¿Y la inversión? La formación significa un gasto inicial que podría afectar nuestra rentabilidad, interpeló Raúl, y con su claro escepticismo, la tensión volvió a aumentar. Santiago reconoció que no podía irse sin una respuesta sólida. Es cierto, pero pensemos en el futuro. Las empresas que perdieron de vista la responsabilidad social han visto descender su valor de mercado. Este enfoque no es solo una inversión en la comunidad, sino en nuestra propia estructura y reputación. Un activo en tiempo de crisis. A medida que su voz se hacía más intensa, Santiago pudo ver que algunas miradas ahora se crispaban en conflicto interno. Una batalla entre la tradición y el cambio. Lo que empezó como un acto de resistencia, pronto se volvió un acto de liderazgo. Santiago se dio cuenta que no solo estaba impulsando una idea, estaba desafiando un sistema. Cada propuesta que hacía eco de su deseo de ser un catalizador de transformación. Se sentó en una especie de calma tensa posterior a su retórica. Había cosas que no podía controlar. ¿Cómo decidirían sus colegas? ¿Si aceptarían su visión o se quedarían anclados en el miedo al cambio? Pero también había cosas en las que podía influir. Su capacidad para conectar y su voluntad de empujar hasta obtener resultados. La mirada de Raúl se atenuó por un momento. Te daré el beneficio de la duda, Santiago. Vamos a saber si puedes sostener esta idea con algo más tangible. Con esas palabras, Santiago sintió que una ventana se había abierto, aunque aún quedaba lejos la luz del otro lado. El desafío lo impulsó a un recorrido mental furioso. Debería comenzar a diseñar el esqueleto del proyecto, construir argumentos sólidos y buscar aliados. ¿Quién más podría unirse a él en esta travesía? Cada estrategia requeriría ser meticulosamente estructurada, y aún así, se sentía revitalizado. Lo que antes podía ser una simple voz en la sala, ahora se asemejaba al inicio de una sinfonía profesional. Sin embargo, parte de él sabía que la aceptación podría no ser el fin de su travesía, sino solo el comienzo de otra serie de retos. Si el grupo decidía embarcarse en su enfoque, él tendría que estar preparado para defender y llevar la bandera de este nuevo camino, una actitud que podría incluso cuestionar su estabilidad en la empresa. ¿Podría realmente llevar a cabo este proyecto sin dejar parte de sí mismo en el proceso? Con el cerrar del día en aquella sala, la sombra de sus responsabilidades comenzó a expandirse. La lucha por su visión se convertía en un reflejo de la lucha dentro de su alma.
La decisión estaba en la balanza, mas aún quedaba por ver cómo se equilibraría. Entonces, de repente, una nueva voz lo interrumpió. Aún me parece arriesgado, pero me he comprometido a escuchar. Santiago, ¿cuál es tu siguiente paso? Con su corazón latiendo con fuerza, la pregunta marcaba un nuevo horizonte. ¿Dónde lo llevarían sus ambiciones? Santiago sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. La pregunta no solo abría un espacio de diálogo, sino que también simbolizaba un cruce de caminos, un instante en el que todas sus aspiraciones y miedos se condensaban en un solo punto. Se palpó la frente, cuestionándose si lo que había planteado era lo suficientemente sólido como para subsanar la resistencia que había percibido. El primer paso debía encontrar datos concretos que respaldaran su propuesta. Antes de regresar a su hogar, se dirigió rápidamente a la biblioteca de la oficina. Buscó información sobre empresas que habían emprendido caminos similares, estudios de mercado que validaran sus argumentos. Cada cifra, cada testimonio se transformaba en un ladrillo que reforzaba la estructura de su idea. La tarde pasó volando. Se sumió en la búsqueda, olvidando el tiempo y el entorno. La biblioteca, llena de recursos olvidados, se convirtió en su santuario personal. Sabía que debía preparar un informe de impacto y presentar un diseño claro del proyecto. Hacerlo no solo era una cuestión de mostrar datos, sino de transmitir su visión. Al regresar a casa, Santiago se sintió más decidido. Abrió su computadora y comenzó a teclear, generando esquemas y propuestas visuales. Su mente bullía. Buscaba la forma de articular sus ideas en un formato que impresionara a sus colegas. Quería que se sintieran inspirados, no solo convencidos. A medida que avanzaba, recordó las habilidades que había cultivado a lo largo de su carrera: persuasión, capacidad analítica, la habilidad de conectar con personas. Cada punto que anotaba estaba impregnado de su pasión por el cambio, su deseo de trascender. La enorme carga de responsabilidad sobre sus hombros no era una carga, sino un motor que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, con cada paso que daba, también surgían nuevas preguntas. ¿Era capaz de mantener este ritmo de trabajo y no perder de vista sus propias necesidades personales? La fatiga se acercaba lentamente, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Era claro que debía encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, sin dejar que uno consumiera al otro. En un punto de la noche, se detuvo a reflexionar. Se percató de que su determinación por lograr el proyecto a veces oscurecía su intuición. Aunque se sentía preparado, había un velo de incertidumbre que tejía dudas en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar la crítica? ¿Y si el feedback era negativo? Su mente no solo se enfocaba en el resultado, sino también en los posibles fracasos. Eso le hizo recordar a su mentor, una figura a la que había respetado profundamente. Santiago lo visitó un par de semanas atrás para hablar sobre liderazgo y asunción de riesgos. El verdadero crecimiento, le dijo su mentor, sucede cuando salimos de la zona de confort y enfrentamos el reto con vulnerabilidad. Entonces, ¿estaba listo para abrirse a sus colegas y aceptar la posibilidad de fallar en su propuesta? La pregunta resonó en su mente mientras añadía los últimos toques a su presentación. Tenía que recordar que no estaba solo en esto. La búsqueda de aliados no solo fortalecería su idea, sino que también podría dar lugar a un enriquecimiento mutuo. Al amanecer, Santiago revisó su presentación, listo para enfrentarse a su equipo. Pero una inquietud persistía, algo que le decía que esa no sería su única lucha. La jornada que comenzaba podría cambiar no solo el rumbo del proyecto, sino también su percepción personal sobre el liderazgo y lo que estaba dispuesto a arriesgar por sus convicciones. Cuando finalmente llegó al trabajo, una chispa de determinación brilló en sus ojos. Sabía que el reto no era solo convencer a los demás, sino también demostrar a sí mismo que estaba listo para abrazar la incertidumbre. Esa presentación no sería solo la evaluación de su idea, sería una prueba de su carácter. En la sala de juntas, las miradas se centraron en él, y un silencio expectante acompañó sus primeros pasos hacia la presentación. Justo al comenzar, un sonido agudo rompió el aire.
Era su teléfono, que vibraba en su bolsillo. Con una rápida mirada, vio la notificación. Una llamada inesperada de Raúl. La tensión se apoderó de él en un instante. ¿Qué podría significar? Con el corazón acelerado y dudas latentes, una nueva pregunta surcó su mente. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando, o un obstáculo más en su camino hacia el cambio? Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mensaje de Raúl, su antiguo compañero de trabajo, siempre había estado entre lo familiar y lo incierto. En el pasado, sus encuentros habían desatado un vendaval de emociones: admiración, competencia, incluso miedo al fracaso. Ahora, mientras la sala de juntas lo observaba expectante, la duda se convirtió en un eco inquietante en su mente. ¿Era este el momento de dar un paso al frente, o lo mejor sería ignorar la llamada? Decidió que no podía ceder al pánico. Con un suave gesto, apagó su teléfono, permitiendo que sus pensamientos se centraran en lo más inminente: la presentación. Tomó aire profundamente, sintiendo cómo llenaba su pecho. Estaba allí por una razón, y esa razón era más fuerte que cualquier inquietud personal. Cuando comenzó a hablar, notó que sus colegas estaban en silencio, pero sus caras mostraban interés genuino. «Hoy tenemos una oportunidad», empezó, el tono de su voz resonando con claridad. «No solo de trabajar en un proyecto, sino de cambiar nuestra forma de operar». A medida que avanzaba, recitó cifras, ejemplos de otras empresas que habían logrado cambios sustanciales. Fue más allá de simplemente presentar datos. Encarnaba lo que había aprendido en sus años de formación y su crecimiento personal. Sin embargo, en el fondo de su pecho, sentía un retumbar que no lo dejaba en paz. Era un recordatorio de las expectativas que él mismo había perpetuado. A medida que su exposición se desarrollaba, las palabras fluyeron de su boca, pero su corazón estaba dividido, luchando entre la necesidad de éxito y el terror a decepcionarse a sí mismo. Cuando concluyó, los aplausos no se hicieron esperar, pero Santiago estaba absorto en la vorágine de su mente. Las miradas de aprobación lo llenaron de orgullo, pero tras esa sensación de triunfo, emergió un nuevo dilema. ¿Había sido suficiente o había dejado de lado aspectos cruciales a lo largo del camino? ¿Había pensado en las consecuencias de introducir su visión en un entorno que ya tenía sus propias corrientes establecidas? Después de las preguntas y el feedback del equipo, se sintió exaltado y exhausto. La adrenalina lo había llevado lejos, pero ahora su cuerpo reclamaba atención. En ese momento, recordó los consejos de su mentor. No se trata solo de ser escuchado, sino de escuchar también. En su afán por demostrar, había olvidado conectar realmente con su equipo, no solo convencerlos de su propuesta. Mientras los colegas intercambiaban opiniones, Santiago se sintió como un espectador de su propio éxito. Aunque la iniciativa había sido bien recibida, una parte de él sabía que el verdadero liderazgo exigía más que una presentación brillante. Se trataba de construir puentes, de escuchar las inquietudes de los demás, y de ser lo suficientemente humilde para reconocer que podría no tener todas las respuestas. A medida que salía de la sala, con la sensación de haber cruzado un umbral, vio a su colega Beatriz, quien lo miraba con una expresión de curiosidad e interés. «Santiago, me gustaría hablar contigo sobre algunos puntos de tu propuesta. Creo que hay algo de valor que podríamos explorar juntos», dijo. Fue un instante que encendió un nuevo fuego en su interior. Esta no era la crítica que temía, sino una oportunidad para colaborar. La sensación de incertidumbre seguía latente, y su mente giraba alrededor de la posibilidad de expansión. Este diálogo podría llevarlo a un nuevo nivel, no solo profesionalmente, sino como persona. El potencial de una sinergia inesperada empezaba a formarse ante sus ojos. Santiago, aún temeroso ante la idea de abrirse realmente, sabía que debía aprovechar el momento. Podía seguir construyendo sobre esa base sólida que había comenzado, pero necesitaba aprender a compartir el viaje. Mientras se acercaba a Beatriz, la pregunta se inmiscuía de nuevo en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a dar de sí mismo por el éxito común,
¿Y cuál sería su próximo paso en este camino hacia una verdadera colaboración? A medida que Santiago se dirigía hacia Beatriz, sentía un recorrido de emociones que iba desde la expectación hasta la incertidumbre. Su mente empezaba a organizar las ideas que había acumulado, buscando conectar con su colega y con sus propios miedos. El constante vaivén entre la inseguridad y el deseo de crecer lo mantenía alerta. Beatriz le sonrió. Su actitud parecía calmar un poco la tormenta dentro de él. «Vamos a tomarnos un café, ¿te parece? Quiero hablar sobre algunas ideas que me surgieron durante tu presentación», sugirió con entusiasmo. Aceptó casi por inercia, sintiendo que la invitación podría ser igual de reveladora para ambos. En la pequeña cafetería del edificio, Santiago se acomodó frente a ella, buscando la manera de iniciar la conversación. «Me alegra que te haya parecido interesante», respondió, aunque se sintió un poco fuera de lugar. «Claro que sí», empezó Beatriz, inclinándose hacia adelante. «Tu enfoque fue innovador, pero me pareció que podríamos profundizar en ciertos aspectos. Por ejemplo, la resistencia al cambio puede ser un obstáculo mayor del que estás considerando en tu propuesta». Santiago la escuchaba con atención, notando cómo sus palabras resonaban en su mente como un eco de sus propias inquietudes. «¿Cómo podríamos abordar eso?», preguntó, deseando mostrar su disposición a cooperar, pero sintiendo el peso de su propia inseguridad. Estaba claro que no tenía todas las respuestas. Beatriz se tomó un momento antes de responder, observando su reacción. «Creo que podría ser útil realizar una serie de sesiones donde cada miembro del equipo comparta sus temores y esperanzas sobre el proyecto. Eso no solo permitiría una mayor conexión con las ideas, sino que también fortalecería el sentido de pertenencia». Un destello de entendimiento se encendió en Santiago. La estrategia ofrecía una manera de integrar a todos en el proceso, pero también puso de manifiesto su falta de habilidades interpersonales, un área que había descuidado en su afán por deslumbrar. Su propia presentación había sido un monólogo en lugar de un diálogo. «Eso podría ser muy valioso», dijo, sintiendo cómo las palabras se deslizaban de sus labios con mayor facilidad mientras la idea cobraba forma en su mente. Podía visualizar cada sesión como un espacio de colaboración, una oportunidad para construir en lugar de imponer. Se dio cuenta de que para ser un verdadero líder necesitaba más que confianza. Necesitaba cultivar empatía. La conversación avanzó, girando en torno a las dinámicas del equipo, cómo cada persona tenía un papel que desempeñar. A través de la interacción con Beatriz, la incomodidad comenzó a desvanecerse, cediendo el paso a un sentido renovado de propósito. Santiago sintió que estaba empezando a redescubrir su propia voz, no solo como presentador, sino como alguien que podía escuchar y crecer junto a sus compañeros. Cuando se despidieron, Santiago sintió que había adquirido una nueva perspectiva respecto a su trabajo. Mientras se alejaba, el eco de sus dudas iniciales se disipaba, dando paso a una determinación más sólida. Sin embargo, la jornada no había terminado. A medida que caminaba hacia su oficina, recibió otro mensaje, esta vez de Raúl. «¿Tienes un momento para reunirnos? Hay algo importante que compartirte». La inquietud creció dentro de él. ¿Qué querría Raúl? La mezcla de ansiedad y curiosidad lo invadió. Había llevado su crecimiento personal a un nuevo nivel, pero la llegada de Raúl prometía abrir una puerta más. Sería otro desafío o una oportunidad que había estado esperando. La tensión se apoderó de sus pensamientos mientras tomaba su decisión. Mientras Santiago caminaba hacia su oficina, el mensaje de Raúl resonaba en su mente como un tambor distante, marcando el ritmo de su incertidumbre. Sabía que Raúl ocupaba una posición de relevancia en su equipo, y, de alguna manera, la visita prometía no solo información, sino también una evaluación de su capacidad para enfrentar lo desconocido. El pomposo tono de Raúl, siempre seguro de sus perspectivas, ya había hecho temblar su autoconfianza en el pasado. Cuando llegó a su oficina, se permitió unos momentos para respirar hondo, recordando la conversación con Beatriz. Había encontrado valor en el diálogo, una herramienta poderosa que lo había ayudado a reconsiderar su enfoque.
Su mente se predisponía a la apertura y la receptividad. Esta vez, sabía que debía ser más que un receptor pasivo. Tenía que liderar la conversación. A pesar de sus impulsos ansiosos, Santiago decidió entrar en la reunión con la intención de escuchar. Raúl lo esperaba en la sala de conferencias. La luz tenue contrastaba con la energía palpable en el aire. El cuerpo de Raúl proyectaba una seguridad casi desafiante y, al cruzar miradas, Santiago sintió una punzada de autoduda. «Hola, Santiago. Gracias por venir», comenzó Raúl, despejando el aire con una sonrisita que ocultaba más de lo que revelaba. «Quería hablar sobre el proyecto en el que hemos estado trabajando. Tu propuesta me parece buena, pero tengo algunas reservas». El corazón de Santiago se aceleró. A medida que Raúl enumeraba sus preocupaciones, él sintió que cada crítica golpeaba su autodeterminación. Sin embargo, recordó las palabras de Beatriz y encontró un nuevo reservorio de calma. «Entiendo tus dudas», contestó de manera mesurada. «¿Podríamos explorar esas reservas juntos? Me gustaría conocer tus pensamientos más a fondo y pensar en soluciones». La respuesta lo sorprendió. Había sido un ejercicio de coraje al abrir un espacio donde no había planeado ceder el terreno. Raúl frunció el ceño, aparentemente no acostumbrado a que su autoridad fuera cuestionada. Pero la vulnerabilidad de Santiago despertó en él una curiosidad. A pesar de sus reparos iniciales, comenzó a compartir sus planteamientos. Mientras la conversación fluía, Santiago notó que la dinámica cambiaba. Su disposición a enfrentar las críticas lo llevó a una comprensión más profunda de la visión de Raúl, desnudando no solo sus preocupaciones, sino también las áreas donde ambos podrían colaborar para fortalecer el proyecto. Esa discusión lo llevó a reflexionar sobre su propia resistencia al feedback. Había sido atrapado en su impulso por demostrar su valía, pero se dio cuenta de que el diálogo abierto podía ser el hilo dorado que uniera todas sus ideas y las de su equipo. En vez de sentirse como un adversario, se convirtió en un aliado dispuesto a escuchar. Cuando la reunión llegó a su fin, Santiago no solo había logrado convertir un potencial enfrentamiento en una alianza, también había estrenado un nuevo capítulo en su desarrollo profesional. Cada interacción se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, y él había comenzado a aceptar que sus debilidades podían convertirse en fortalezas si se les daba la oportunidad correcta. Mientras se retiraba, el mensaje de Raúl comenzó a ser cada vez más claro. No era solo un momento de desafío, era una oportunidad vital para redimensionar su enfoque de liderazgo. Ahora, el viento soplaba a su favor, y la puerta a nuevas posibilidades parecía entreabrirse. Sin embargo, la sensación de triunfo no duró. En el fondo de su mente, otra pregunta comenzó a formarse. ¿Era realmente capaz de sostener este nuevo enfoque de liderazgo en un entorno que podía volverse hostil? Justo cuando pensaba en ello, su teléfono vibró otra vez. Era Beatriz nuevamente. «Santiago, necesito hablar contigo urgentemente. Ha habido un cambio en el proyecto». La presión se intensificó. ¿Qué podría estar sucediendo esta vez? Santiago sintió que su corazón latía con más fuerza. La incertidumbre de lo que podría venir hacia él generaba una mezcla de ansiedad y curiosidad. Había logrado transformar su presentación inicial en algo que representaba su esencia, y ahora, frente a una nueva oportunidad de diálogo, no podía permitir que el miedo lo dominara. Se dirigió rápidamente hacia la oficina de Beatriz. Al entrar, notó que su expresión era alarmante, pero al mismo tiempo decidida. «Santiago, la respuesta a nuestra propuesta ha causado revuelo. Algunos miembros del equipo están preocupados por las repercusiones que la iniciativa podría tener sobre la dirección de la empresa. Necesitamos actuar rápido para consolidar nuestro enfoque antes de que todo se contigo», explicó Beatriz, su voz vibrando con una mezcla de desafío y urgencia. Una oleada de determinación invadió a Santiago. Este momento era crucial, no solo en términos profesionales, sino en su crecimiento personal también. Había aprendido que la verdadera fortaleza no radicaba en rehuir los conflictos, sino en navegar la turbulencia con empatía y una visión clara. Debemos reunir a todos los miembros del equipo y escuchar sus preocupaciones. Necesitamos construir un consenso. No podemos permitir que el miedo nos detenga.
Lo que proponemos es valioso y es hora de demostrarlo, respondió, sintiendo cómo las palabras escapaban de su boca con firmeza. Convocaron una reunión de emergencia. Santiago se preparó para enfrentar nuevamente las inquietudes de sus colegas, pero esta vez lo haría con un enfoque renovado. La sala se llenó rápidamente, y la tensión en el aire era palpable. Santiago miró a su alrededor, observando las caras conocidas llenas de respuestas inquietantes. Sin embargo, lo que había cambiado en él era su determinación de ser un líder inclusivo. Gracias a todos por estar aquí. Entendemos que hay preocupación por nuestro enfoque. Lo que propongo es que cada uno de ustedes comparta cómo se siente respecto a esta iniciativa. Escucharemos sus voces y juntos encontraremos la mejor manera de avanzar. Comenzó, permitiendo que la atmósfera se volviera más abierta y menos defensiva. Una mujer levantó la mano y, con cautela, expresó su miedo a perjudicar la reputación de la empresa. Te agradezco que compartas tus preocupaciones. Es esencial que reconozcamos que el cambio puede ser aterrador, pero si no damos el paso, lo que realmente corremos el riesgo de perder es nuestra integridad. Debemos construir una firma que sea responsable y sostenible. ¿Cómo podemos reconciliar esas preocupaciones con nuestras aspiraciones? La conversación fluyó de manera inesperada, y las opiniones comenzaron a entrelazarse formando un tejido de compromiso y pasión. A medida que la discusión avanzaba, las respuestas se convirtieron en un diálogo fluido. El equipo empezó a proponer soluciones, ideas colaborativas que fortalecían la estructura del proyecto. Santiago sintió un crecimiento colectivo, un sentido de propósito compartido que resonaba cada vez más fuerte. Finalmente, una hora después, la sala se sintió más ligera, casi transformada. Creo que hemos comenzado a dibujar un camino claro y poderoso. Agradezco la honestidad y la vulnerabilidad que han mostrado hoy, dijo Santiago, y aquellas palabras resonaron con autenticidad. El compromiso que se sentía en esa sala era el reflejo de su crecimiento personal. Santiago había pasado de ser un chico de barrio a convertirse en un líder lleno de potencial. Efectivamente, no solo había perdido el miedo a ser el chico de barrio, sino que había reclamado su esencia como un agente de cambio. La semana pasó rápidamente, y el resultado de la reunión se manifestó en la creación de una propuesta refinada, construida por el mismo equipo que había dudado. En el acto de presentar el nuevo enfoque, Santiago se sintió empoderado. Estaba seguro de sus capacidades y de la dirección en la cual guiaba a su equipo. Cuando la aprobación llegó por fin, sintió una mezcla de emociones. Lo contempló como un reconocimiento no solo a su profesionalismo, sino a su evolución personal. Desde ese momento, entendió que no era solo acerca de ser escuchado o de liderar. Se trataba de cultivar relaciones, construir puentes y abrazar el poder del colectivo en momentos de dificultad. Mientras se alineaban pronto para actuar y llevar a cabo el proyecto, Santiago se dio cuenta de que había completado su travesía. Su fuerza interior había brillado y su visión había alcanzado al equipo completo. Con una sólida confianza y un propósito claro, estaba preparado para afrontar los desafíos que vendrían, consciente de que, por primera vez, realmente podía reconciliar su vida profesional con sus valores más profundos. Ese día, mientras la firma celebraba el inicio de un cambio significativo, Santiago sonrió para sí mismo. Había logrado no solo un avance profesional, sino también un camino hacia la realización personal. Al mirar a su alrededor, se sintió en paz, sabiendo que había conquistado no solo la desconfianza ajena, sino también sus propias inseguridades. El futuro era prometedor, y finalmente se sentía en casa en su propia piel. Ahora, no olviden suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.